Muy buenas noches, mis amados hermanos y amigos. Doy gracias al Señor porque me permite compartir un mensaje de la palabra de Dios para que sus corazones y sus almas sean fortalecidos con la palabra del Señor. Este mensaje va dirigido especialmente a los hermanos y a los familiares que han tenido la experiencia de tener la partida de un ser querido a la presencia del Señor. Este mensaje está basado en el capítulo 9 de nuestro Catecismo Menor de Westminster, cuyo título dice: Los beneficios de la redención en la vida futura. Su pregunta es la número 37, que dice: ¿qué beneficios reciben de Cristo los creyentes después de la muerte? Y su respuesta dice: las almas de los creyentes son hechas después de la muerte perfectas en santidad y pasan inmediatamente a la gloria, y sus cuerpos, estando todavía unidos a Cristo, reposan en sus tumbas hasta la resurrección. Sus bases bíblicas son Apocalipsis capítulo 14, versículo 13. Apocalipsis capítulo 19, versículo 8. San Lucas capítulo 23, versículo 43. Hechos capítulo 7, de los versículos 55 hasta el 60. Filipenses 1:21 hasta el 23. Segunda a los Corintios capítulo 5, versículo 8. Primera a los Tesalonicenses capítulo 4, versículo 14. Y San Juan 5:28. ¿Qué beneficios reciben de Cristo los creyentes después de la muerte? Las almas de los creyentes son hechas después de la muerte perfectas en santidad y pasan inmediatamente a la gloria, y sus cuerpos, estando todavía unidos a Cristo, reposan en sus tumbas hasta la resurrección. Los beneficios que los creyentes reciben de Cristo son innumerables y preciosos. Son en parte aprovechables en esta vida, pero lo más hermoso es que nos alcanzan en la hora de la muerte y después de ella por toda la eternidad. La muerte para el cristiano tiene un significado muy precioso y su mejor nombre es dormir en Cristo. Según el apóstol San Pablo, cuando escribe a los tesalonicenses, en su primera carta, capítulo 4, versículos 13 y 14, que dice de la manera siguiente: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por eso no es temible la muerte para el cristiano, sino en cierto sentido es deseable. Según el apóstol San Pablo, cuando escribe a los Corintios en su primera carta, capítulo 15, de los versículos 54 al 57, que dice: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad,
entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en Filipenses capítulo 1, versículos 21 al 23, San Pablo dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. San Pablo no dice que partir y estar con Cristo es mejor. San Pablo dice que desea partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Después de la muerte, las almas de los creyentes, solamente de los verdaderos creyentes, son hechas perfectas en santidad, sin lo cual no podrían entrar a la gloria. No pasa lo mismo con las almas de los incrédulos, que no siendo hechas perfectas en santidad, no pueden entrar a la gloria y sin remedio irán al infierno. La perfecta santidad solo puede adquirirla el verdadero creyente, y esto después de la muerte. Así, limpiado de todo pecado y destruida la posibilidad de volver a pecar, penetra victoriosamente al cielo por la justicia de Cristo, su Salvador. En San Juan capítulo 17, versículo 24, nuestro Señor Jesucristo dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y en San Lucas capítulo 16, versículo 22, dice: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Yo sé que muchos conocen la historia bíblica del rico y Lázaro, relatada por nuestro Señor Jesucristo. Del mendigo llamado Lázaro, que cuando murió fue llevado por los ángeles al paraíso, a la gloria, al cielo, al seno de Abraham. No así el hombre rico, que cuando murió fue sepultado y su alma apareció en el infierno, en el lugar de tormentos, donde el fuego nunca se apaga y el gusano no muere. Mientras Lázaro gozaba de dicha, paz, felicidad y consuelo, el que había sido rico era atormentado por las llamas de fuego y los repugnantes gusanos. También en San Lucas capítulo 23, versículos 43, leemos: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando crucificaron al Señor Jesús, crucificaron también a dos malhechores, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Al principio los dos malhechores ofendían a Jesús
Según San Mateo capítulo 27, versículo 44. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Después el de la derecha, cuando reconoció su pecado, reprendió a su compañero de suplicio por la serie de ofensas que dirigía a Jesús. Según San Lucas capítulo 23, versículos 39 y 40. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? El ladrón de la derecha reconoció su condición de pecador y da testimonio de la vida inmaculada de Jesús. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Las palabras del ladrón arrepentido: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, implican fe, confesión de pecado y petición de perdón. Reconoció la divinidad y realeza de Jesucristo al decirle Señor y al mencionar la palabra reino. Pedía la salvación de su alma para poder morir en paz con su Creador, a quien había ofendido demasiado. El malhechor de la derecha aceptó personalmente la obra redentora de Cristo, que el Señor Jesús moría en la cruz por él, como por todos los pecadores de todas las generaciones, en vista de que se daba cumplimiento a todos los requisitos divinos para poder ser salvo: fe, arrepentimiento y entrega total. Jesús le entregó el perdón y le garantizó amplia entrada al eterno descanso de su alma en la mansión de gozo y plenitud de felicidad. ¿Qué tan grande es la felicidad del creyente al entrar a este hogar de bienaventuranza? Es algo que no se puede describir con palabras, pero sí es posible entender que la mayor felicidad consistirá en contemplar cara a cara a nuestro Dios, sintiendo de una manera plena su amor y gozando de manera incomparable su gloriosa compañía. La palabra del Señor nos dice precisamente allá, la palabra del Señor nos dice precisamente en 1 Corintios capítulo 2, versículo 9, de la manera siguiente: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y en Apocalipsis capítulo 14, versículo 13, leemos: oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos continúan. Y en Hechos capítulo 7, versículos 55 al 60 dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos
y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Esteban, el fiel discípulo del Señor, a pesar de estar siendo apedreado por su fe en el Señor, no puso sus ojos en las enormes piedras que maltrataban su cuerpo, ni en sus verdugos que con odio criminal lanzaban estas piedras en todas partes de su cuerpo. Él tenía puestos sus ojos en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dio testimonio diciendo: He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Y no dice San Lucas, el escritor de los Hechos de los Apóstoles, que Esteban murió. Dice que durmió, porque el cristiano no muere, duerme en el Señor. El cristiano no muere. El cristiano duerme en el Señor, esperando la resurrección gloriosa en aquel día cuando el Señor lo resucite. Por eso en Isaías capítulo 26, versículo 19, dice: Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es como rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Y en Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39 dice: Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. San Pablo dice: ni la muerte nos puede separar del amor de Dios. Al contrario, por medio de la muerte podemos llegar a la presencia de Dios y disfrutar de su amor. Y en Romanos capítulo 8, versículo 11, San Pablo dice: Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Mientras las almas de los creyentes entran a la gloria, sus cuerpos unidos a Cristo reposan en sus tumbas, esperando el día glorioso de la resurrección. Es claro que si el cristiano al peregrinar por el mundo permaneció unido a Cristo, como tal cristiano está formado de cuerpo y alma. Si su alma penetra a la gloria, su cuerpo no puede perderse. Se ha de deshacer en el polvo de la tierra, pero por su unión con Cristo, de allí mismo se levantará con poder el gran día de la resurrección, en el cual se unirán nuevamente cuerpo y alma,
siendo el cuerpo transformado para nunca más morir. Y así unidos como lo estuvieron en el mundo, gozarán por toda la eternidad en la mansión celestial. En San Juan capítulo 5, versículos 28 y 29, nuestro Señor Jesucristo dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 15, en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, allá en su capítulo 15, dice la palabra del Señor de la manera siguiente. Desde los versículos 25 hasta el versículo 57 dice de la manera siguiente, versículos 35, perdón, de los versículos 35 hasta el versículo 57 dice de la manera siguiente: pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados.
porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo que hemos visto, mis amados hermanos, lo que nos enseña la palabra de Dios con claridad, vemos entonces que es un error sin ningún fundamento bíblico la enseñanza de cierta iglesia que asegura la existencia del purgatorio, de la cual dicen sus ministros que solo pueden salir las almas mediante muchas misas, responsos, oraciones e indulgencias. Es igualmente falsa la enseñanza de que existe el limbo para recibir a los niños que mueren sin bautismo. La palabra de Dios enseña claramente que solo hay dos lugares para los que mueren: el cielo y el infierno. Al cielo entrarán todos los creyentes sinceros en Cristo, que por su fe en Él son justificados, son adoptados y son santificados y glorificados para poder vivir eternamente en ese lugar. Al infierno serán lanzados todos los que, teniendo en poco una salvación tan grande como es la que Cristo mismo les ofrece gratuitamente, la desprecian, la rechazan, le dan la espalda y quedan bajo la pena de sus pecados por haber desechado al único Salvador del mundo, por haber desechado al único que los podía salvar, nuestro Señor Jesucristo. Amado hermano, te aconsejo que te afirmes en la fe cada día más y más. Afírmate en la fe de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y une tu cuerpo y alma a Él en esta vida, para que después puedas de igual manera estar unido a Él en la vida venidera, en las mansiones celestiales, en ese lugar de gozo, de paz, de felicidad, en ese lugar donde no existe el llanto, donde no existe el dolor, donde no existe la tristeza, donde no existen las tragedias, donde no existe la muerte. Te aconsejo, mi amado hermano, que de todo corazón continúes en el camino del Señor. Y aquellos que todavía no le han recibido, no le sigan rechazando. Acéptenle, recíbanle como el único y suficiente Salvador de sus vidas. Recuerden lo que dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 13. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. La pandemia está restando muchísimas vidas, y aún también vidas de hermanos, de creyentes en Jesucristo. Pero la palabra del Señor dice
que son bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Es decir, los muertos que mueren creyendo en el Señor. Y el Espíritu Santo confirma las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Esas palabras que nuestro Señor Jesucristo le revela al apóstol San Juan en la isla de Patmos. El Espíritu Santo las confirma, se las confirma al apóstol San Juan diciéndole: sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Sus obras van junto con ellos. Sus obras dan testimonio de esa fe auténtica y legítima que manifestaron cuando estaban aquí en la tierra. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos y amigos. Amén.